Soy Ramiro Iglesias y básicamente lo que hice en el proyecto final es un modelo de detección de usuarios fraudulentos Ujú. de una base de clientes de un banco, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto lo estructuré en cuatro etapas. Primero, lo relacionado al dataset, a los datos y demás. Una segunda etapa donde vamos a ver los algoritmos y una redefinición de las métricas y también del dataset. Una tercera etapa de lo que es la evaluación económica de las distintas alternativas y por último las conclusiones que nos llevamos de este proyecto. Bueno, básicamente como dije, estamos ante un algoritmo, ante un dataset de usuarios de un banco. En total es un dataset que tiene 32 variables y 1 millón de registros y tiene distintos tipos de variables. Yo las clasifiqué en tres tipos de variables, básicamente como para entender a grandes rasgos qué es lo que tiene este dataset de 32 variables. Primero, variables relativas al usuario, que podrían ser ingresos, edad, transferencia inicial del banco, cuál es el número, si tiene un celular válido, el email, si la fuente del email es gratuito o no, la similaridad que tiene el email con el nombre de la persona. Digamos, son todas características relativas a la persona. Variables relativas a la aplicación, o sea, a la aplicación que realizó esa persona al banco, ¿no? Que podrían ser días que pasaron desde la aplicación al momento que lo evaluamos, el país de la aplicación, la fuente, la duración de la sesión en la que hizo la aplicación y distintas cosas. Y después lo que serían variables generadas, que serían variables generadas por el propio banco, digamos, a partir de estos datos que tenemos de la aplicación y de los usuarios, variables que podríamos generar a partir de esto. ¿Qué sería? Bueno, cantidad de aplicaciones que recibimos en el mismo código postal, en las mismas 24 horas, porque ahí se puede detectar a lo mejor si hubo un ataque, cuando crece de golpe el flujo, bueno, el plan asignado, el score crediticio, el límite de crédito asignado y demás. Todo este tipo de variables que las genera el banco, ¿no? Q de mails usados en él. Eh, ¿Cómo? Es Ah, lo que- la cantidad, está bien. Es la cantidad de mails usados, digamos, de mails usados para realizar distintas cuentas en otros bancos, sería también. Así que sería la cantidad de veces que se usó el mail para Ah, abrir otras cuentas, digamos. ahora sí, ahora entendí. Sí, sí, bien, bien, bien. Como que si alguien es fraudulento, desde el mismo mail le pega todo. Puede, exactamente, puede realizar varias aplicaciones. Entonces, bueno, como digo, teníamos 31 variables. A partir de estas variables, nosotros lo que buscamos es predecir si el usuario es fraudulento o no. Ujú, Pero antes, obviamente, de utilizar el dataset crudo, le tuve que hacer un tratamiento a este dataset, una ujú, limpieza y un tratamiento de los datos, ujú. entre los cuales, bueno, básicamente lo que hice fue remover outliers, utilizando metodología de cuartiles, pasar todas las variables categóricas, porque hay muchas de las variables que tenemos categóricas a numéricas, eh, y todo lo que es el normalizado de los datos, porque también teníamos muchos datos que dependían de variables numéricas. Entonces, para que todos pesen lo mismo, lo normalizamos a todo entre un rango entre 0 y 1, ¿no? Bueno, A partir de todo ese tratamiento de datos, quedamos en un dataset final de 52 variables normalizadas, que es bueno, el pero dataset. para que de esto te Sí, quiero preguntar algunas cosas. obvio. A ver, cuando vos decís que detectaste outliers, Sí. ¿a qué consideraste un outlier? Básicamente lo que utilicé ahí fue un método de cuartiles, o sea, hacer como gráficos de box plots, en el que básicamente veíamos cuál era la distribución de los datos, ¿no? Ujú. Y los datos que pasan del cuartil superior, digamos, de cuando hacemos una caja de cuartiles con bigotes, los eliminamos. Ajá, ¿y cuál es? A ver, vos me decís del tercer cuartil para arriba Así es. y del En primer realidad, cuartil para abajo, ¿te quedabas con el así es. 50% de los datos del medio? Sí, pero en realidad lo dividíamos lo terminé viendo. Creo recordar que era 15% arriba y 15% abajo, digamos, pero Ajá. la metodología era esa. Bueno, está bien. Bueno, es un criterio. El, bien. Después, cuando me decís que convertiste las variables categóricas en variables numéricas, ¿con qué criterio? Dame un ejemplo. Por ejemplo, en, acá, nosotros teníamos, por ejemplo, el sistema operativo, por ejemplo.
sistema Sí. operativo con el cual realizó la aplicación. Puede ser una Apple, una MacBook, lo que sea. Ahí Ujú. lo que utilicé es la metodología GetDummies de Python, la herramienta GetDummy, en la que básicamente clasificamos y generamos una columna 0, 1 para cada una de las variables posibles. Muy bien, está bien. Entonces vos tenés una variable que es la windowidad de la persona, que vale 0,1, la maquidad de la persona, que vale Exactamente, 0,1, y la linuxidad de una persona, que vale 0,1. Con eso exactamente. zafás bien. ¿Qué más? El país, por ejemplo, ¿cómo lo trataste? Exactamente. El país en este caso la fuente de aplicación era también una variable categórica que era 0 y 1 si la fuente de aplicación era nacional o extranjera. Ahí en Muy ese primer bien, está. país, Logrado, agrupamos logrado, todo. Así. logrado. Bien, bien. Y Situación de después, vivienda. situación de vivienda también, ahí había tres situaciones posibles. Si tenía casa, si alquilaba o si básicamente vivía, no tenía ninguna de las dos. Y también, Vive con eh, los padres, querés decir. así, sí, puede ser, o en la calle, puede ser cualquier cosa. Nada, sin un domicilio no creo que ningún banco le abra una cuenta. No, puede ser que no. Entonces en la calle digamos que va a ser difícil. Bien, Así es. está perfecto. Bueno, y ahí también le hiciste 0,1. Siempre Así hiciste es. todo así. Nunca Así es. construiste una escala. No. Bueno, está perfecto, puede ser. Muy bien. ¿Qué hiciste con los datos faltantes? Cuando lo que tenía era ser un nulo, un NA. No teníamos nulos en el dataset, era 1 millón de datos sin nulos. Así que. Qué suerte la tuya. Sí. Muy bien, muy bien. Seguime contando. Bueno, así es. Bueno, luego lo que hice, una vez que ya teníamos Ujú, el dataset preparado, lo que ujú, hacemos es obviamente prepararlo y separarlo en el dataset de test y de ujú, entrenamiento, ¿no? Acá se pueden usar muchos criterios. El más común es utilizar directamente, separar 80-20, 75-25. A mí lo que me pareció más propio, dado que estamos tratando de predecir fraude y el fraude va cayendo en los diferentes meses, el dataset cuenta con una historia de 8 meses de registros. ujú, Entonces lo que terminé haciendo es dedicar 6 de esos 8 meses de registros para entrenar el modelo y tratar de ujú. predecir el fraude que viene en los 2 meses sucesivos, digamos. Entonces podemos ver que de esa forma separamos un dataset de 79% de los datos para entrenamiento y un 21% para testeo. Bueno, normalmente no me hubiera gustado, pero en esto que estás haciendo me gusta. ¿Por qué? Porque vos no le estás pegando un dato a un blanco estático, vos le estás pegando un blanco móvil. Porque a medida que vos vayas haciendo las cosas, los malditos fraudulentos se van a ir tratando de adaptar para ver cómo se siguen colando. Y si vos quedás capturado por los datos del pasado remoto, la verdad, no le vas, se van a conseguir escapar. ¿Sí? Así es. Entonces, al ir haciendo esto con una ventana que se va corriendo, lo vas entrenando a predecir el futuro, ¿sí? O por lo Así menos a predecir el presente, que es lo más cercano que podemos llegar. Así que me encantó, muy bien. Exactamente, es una buena práctica en fraude este Ujú, tipo de split. Bueno, y lo siguiente que hice fue simplemente entrenar los distintos modelos con este ujú, dataset, ¿no? muy bien. Entonces, lo que en este caso entrené 8 modelos diferentes. En este caso Ujú, vemos vecinos cercanos, que conseguimos una accuracy del 98,5%. ujú, Análisis de discriminante lineal, también con una accuracy del 98,6%. ujú. Regresión logística, 98,5%. Bases ingenuo, un poquito más por debajo de un Bueno, 83%. Árboles de decisión, random forest, redes neuronales. En este caso, obviamente, cada uno de los algoritmos están modificados en sus parámetros para que encuentre el todos los óptimo. tuneaste, está claro. Así es, Bien, exactamente. Y por último, XGBoost Classifier, que es un algoritmo que utiliza más o menos bien, los muy con bien, árboles de está muy decisión bien, random. En términos perfecto. generales, lo que podemos ver acá es que estamos todos, excepto bases ingenuo, entre 98 y Bien. 99%. Una La- pregunta. sí, Vos para medir esto, entrenaste sobre la parte de train, hiciste así la es. prueba sobre la parte de test. Sí, Y esas partes que fueron las mismas para todos. Como no sí, tenés aleatoriedad en eso, no tenés que preocuparte por si
esa división azarosa te ensancha este resultado. Eso está muy bien. Exactamente. Pero en el caso de la red neuronal, vos sí tenés dentro de la red neuronal, tenés dentro de, solo de la red neuronal, también azar. Así que ahí habría que haber hecho varias repeticiones y ver por dónde cae la cosa. Eso es un tema. Ok, El otro tema, que lo vas a seguramente tratar después, es que esta es una valoración abstracta. ¿Sí? ¿Por qué? exacto. Porque no te causa lo mismo el error de le di el préstamo a alguien que me hace fraude a le negué a alguien que no me iba a hacer fraude. Ese es Eso es lo que sigue. el Claro, problema de muy la bien. presentación. Bueno, Eh, y una cosa más, Bayes ingenuo da feo sí, porque hay una hipótesis de Bayes ingenuo que es la independencia de los parámetros que probablemente no se cumple. ok. ¿Por qué? Porque y la edad y el ingreso de una persona pueden tener que ver, la edad y la situación de vivienda de una persona pueden tener que ver. Si es más Ujú. joven, es más difícil que sea propietario que si es más mayorcito, ¿no? Es- Así que está muy bien, es comprensible ese 83%. De igual manera, te voy adelantando que es el que mejor dio, pero ahí lo Bueno, vamos. Básicamente, lo que planteamos acá, bueno, vemos que da todo me entre encanta que haya sido después el que mejor dio, porque uno viendo esto en abstracto se podría creer que la exactitud es lo que manda. ese es el objetivo también de mostrarlos todos ahora con el accuracy y Bien, mostrar que, bien. bueno, básicamente podemos llegar a intuir, decimos, bueno, el modelo funcionó perfecto. Ahora, el tema está cuando vemos la matriz de confusión de estos mismos Ajá, modelos, ¿no? sí. En este caso, arriba a la izquierda tenemos la matriz de confusión con los predecidos, los reales, y bueno, Ujú, obviamente en verde los números que queremos maximizar, ujú, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. bien. Y cuando vemos todas las matrices de confusión de los modelos, rápidamente podemos detectar que nuestro modelo, todos nuestros modelos, casi todos excepto Bayes ingenuo, tienen Ujú. casi nula capacidad de detección de usuarios fraudulentos, ¿no? Ah, porque eso hay poco. Exactamente. Ese es el problema de este dataset y el problema de tratar con fraudulentos, ¿no? Y bueno, Que pero vamos a ver. es el problema que vamos a tener siempre en la vida, porque no nos llaman para detectar lo que hay mucho. No te dicen salí a cazar aire con bolsas, ¿sí? Porque como hay mucho no vale nada. De lo que quieren que Exactamente. busques es de lo que hay poco. Así que este problema lo tendréis siempre. Ahora Exacto. bien, me interesa preguntar acá. ¿Probaste una Sí, estrategia de downsampling o upsampling? sí, está toda la presentación. Ah, bueno, dale. Si me deja avanzar, Dale, seguimos. dale, 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 dale. Básicamente, acá el punto que quiero hacer, al mostrar también todos estos datos, toda esta matriz de confusión, es la baja capacidad de detección de usuarios fraudulentos que tenemos nosotros Ujú. con nuestros modelos y aún así obteniendo una accuracy del 98,5% Y en todos sí, los casos. porque vos Tenemos, decís, es fácil, vos exactamente, decís, todos son buenos y como los fraudulentos son pocos, la accuracy es muy alta. exactamente. Acá serían básicamente los dos principales motivos de por qué tuvimos esos resultados. Ujú, Y el principal motivo, tal como adelanto, es que el dataset está claramente desbalanceado. Nosotros, si nos ponemos a ver la ujú, proporción de usuarios fraudulentos en el total de la población, es ujú. solo del 1,1%. Bien. Entonces, si en lugar de entrenar un algoritmo ponemos un botón que nos Sí, sí, clasifique lo absolutamente clavás, todos como no prestale. fraudulentos, Sí. vamos Es a tener una accuracy del 98,9. 98,9%. Exactamente. Entonces, ese es el principal problema de este dataset, Ujú, digamos, de no quedarnos obviamente con los resultados anteriores y con la ujú, simplicidad de solamente correr los modelos. Y el otro problema, además de que sea un dataset claramente desbalanceado, es que hay una muy baja correlación entre los distintos datos que tenemos y los fraudulentos, porque básicamente los fraudulentos son inteligentes y el que va a hacer fraude replica de forma bastante similar las variables que tienen los usuarios no fraudulentos. Como podemos ver en el gráfico este de la derecha, que es una matriz de correlación por colores, vemos que la línea la línea de fraude, digamos que es el flag que queremos detectar, está prácticamente toda en gris, con muy pocas ujú. variaciones Claro. entre los números. Entonces, ¿qué se hace en este punto?
Bueno, en este punto es donde tenemos que utilizar y recurrir a, a los métodos de resampling. En el gráfico a la izquierda lo que tenemos son tres variables, tres de las variables más importantes que pude detectar en el dataset, que son el riesgo crediticio, la edad del cliente y el monto pretendido, o sea, cuál es el monto del límite crediticio pretendido por el cliente. Y podemos ver que cuando vemos, en naranja están los fraudulentos, en azul están los no fraudulentos, cuando vemos la distribución de estas variables, Ujú, se puede detectar de manera ínfima la parte naranjita, básicamente porque no tenemos, ujú. hay muy baja cantidad de usuarios. Entonces, como digo, tenemos que utilizar técnicas de resampling. ¿Qué es el resampling? Es modificar el dataset con el objetivo de entrenar los modelos con una mayor representatividad de la clase que queremos predecir para que tenga mayor capacidad de predicción el modelo, Bueno, ¿no? Y hay distintas técnicas de resampling. En este caso, yo utilicé tres técnicas diferentes, o en realidad tres grupos de técnicas diferentes. Tenemos primero lo que es el oversampling, que es aumentar la representatividad de la muestra minoritaria mediante la creación de muestras sintéticas, que simplemente sería crear nuevas muestras sintéticas de usuarios fraudulentos para balancear el dataset con los no ujú, fraudulentos. Después tenemos las técnicas de undersampling, que es digamos, balancear el dataset reduciendo la población mayoritaria. Sería eliminar puntos no fraudulentos para balancear con los fraudulentos. Y por último, tendríamos la técnica de undersampling y oversampling combinadas, que acá lo que se hace es hacer un oversampling sobre la muestra minoritaria y después hacer un undersampling sobre el total de la muestra. Y esto se hace con el objetivo de reducir el ruido, porque nosotros cuando hacemos oversampling y creamos nuevas muestras sintéticas, también generamos mucho ruido. Entonces, utilizamos estas técnicas para reducir el ruido, ¿no? Y básicamente vamos a pasar de algo, de lo que veíamos en la izquierda a lo que vemos en la derecha. En el caso de la derecha son los gráficos con el dataset en random oversampler, que es básicamente creación digamos, oversampling de los fraudulentos. Como vemos, la proporción queda 50-50 y ya se puede ver algunas pequeñas tendencias en los diferentes variables, ¿no? Entonces, además de hacer oversampling, está muy bueno hacer oversampling, pero nos dimos cuenta que el accuracy tampoco alcanzaba para nuestro problema, porque nosotros básicamente lo que queremos saber es la capacidad de predicción que tiene nuestro modelo para predecir fraudulentos, no qué tan bien clasifica los no fraudulentos, ¿no? Entonces, además de hacer un resampling de la muestra, también planteo una redefinición de las métricas de evaluación. Esta redefinición de las métricas de evaluación es cambiar las métricas convencionales por la curva ROC. La curva ROC, que significa curva característica operativa del receptor por sus siglas en inglés, es una curva que grafica el ratio de falsos positivos contra el ratio de verdaderos positivos, el true positive rate contra el false positive rate, en donde básicamente te va mostrando cuál es el trade-off que tenés en cada uno de los puntos en los cuales se intersectan estas dos métricas, como para ir entendiendo cuál es el punto óptimo de tu modelo en relación a estas dos métricas. Porque obviamente si yo quiero maximizar el true positive rate, o sea, quiero maximizar la detección de fraudulentos, podría poner el caso contrario al que vimos recién, que es clasificar a todos como sí, fraudulentos. pero nos quedamos sin banco. Pero nos quedamos sin banco, exactamente. Entonces, lo que busca esta curva es encontrar cuál es el trade-off perfecto o óptimo para el modelo para predecir la mayor cantidad de fraudulentos posible y al mismo tiempo dejar pasar a la mayor cantidad de no fraudulentos que pueda. Y específicamente lo que usamos de esta curva es el área debajo de la curva, ¿no? Que sería todo el área pintada que nos queda debajo de la curva Si que el, hace si el área fuera todo el cuadrado, sería perfecto. exactamente, es eso que tenemos acá, que si el área fuese todo el cuadrado, el modelo sería perfecto y básicamente se leería como que tendríamos un 100% de detección de usuarios fraudulentos con un 0% de mala Fiabilidad, clasificación de sí. usuarios no fraudulentos. Exactamente. Bien. Y si la curva nos da cero, bueno, por el contrario, estaríamos clasificando todo al revés. Bien. Igual Entonces, todavía los dos tipos de error los estás contando como iguales. sí, no, o sea,
¿Para qué? Perdón. Y el área la podés lograr Ah, sí, cometiendo errores de un lado o de otro. sí, Entonces, sí. todavía no estamos teniendo en cuenta el hecho real, económico, de que una cosa le puede doler a un banco más que otra. Exactamente, ahí vamos a ir a eso también. Bien. Bueno, para las técnicas de resampling lo que usé fue el paquete de Imbalance and Learn, que también es un paquete que tiene un montón de técnicas de resampling. Y Ujú. como dije, fui por esos tres tipos de técnicas, Bien. pero a su vez, dentro del oversampler, undersampling y la combinación de ambas, hay distintos Ujú. tipos de técnicas. Bien. Yo en este caso, para lo que es oversampling, utilicé estas tres técnicas, que son primero el random oversampling, que Ujú. es básicamente generar muestras aleatorias de la población minoritaria. Ujú. Utilicé lo que es el SMOTE, que es Synthetic Minority Oversampling Technique, que es básicamente la generación de muestras por la interpolación de vecinos cercanos, en donde Ajá. básicamente lo que hace Bien. es buscar el vecino cercano y colocar una muestra en la distancia media entre el punto real y el vecino más Ujú. cercano. Sí, o sea, Y agarraste dos, por ejemplo, fraudulentos, los dos de los que estaban cerca, entonces tomaste el punto promedio y agregaste eso como si fuera un nuevo punto fraudulento. exactamente, eso es lo que Muy bien. hace. Y después lo que es el ADASYN, que es el Adaptative Synthetic, que es una variación también de lo que es vecino cercano, es similar al SMOT, pero lo que hace es que concentra la mayor cantidad de puntos en torno a los vecinos mejor clasificados. ¿Esto qué significa? En el anterior nosotros habíamos visto lo que dijo usted, que teníamos dos puntos y poníamos un punto al medio, pero si este punto, el vecino cercano tenía más vecinos cerca que el otro, bueno, entonces el punto lo ponía un poquito más cerca del vecino que más, Le das más peso a los puntos densos. Exactamente, Muy bien, con más densidad. muy bien. Utilicé también tres técnicas de undersampling. Sí. Random undersampling, que es básicamente la eliminación Ujú. de muestras de manera random. También lo que es eliminación mediante vecinos cercanos, que acá lo que hace es buscar cuáles son los puntos de los usuarios no Ujú. fraudulentos menos similares a su barrio y Ujú. los elimina. Y Sí. por, ul- y por último lo que es Tomek Links, que básicamente elimina a todos los puntos cuyo vecino más cercano sea un usuario fraudulento, o sea uno de la otra clase. Ujú. ¿Ok? Bien. Y por último, utilicé una técnica también de over más undersampling, que es una combinación de la técnica 2 y de la 5 podríamos decir, que es SMOT más Ujú. ENN, que básicamente utiliza esta técnica, la de Synthetic Minority Oversampling Technique, para oversampling y la de Edited Neighbor para undersampling. ¿Ok? Entonces, con esto generé en total 8 bases de entrenamiento, o sea, las 7 que generamos con el resampling y la base de datos original. Y a su vez utilicé 9 modelos de aprendizaje diferentes, como habíamos visto, los 8 Ujú. anteriores, más uno más, que es el LightGMB. Y en total generamos un total de 72 algoritmos posibles, o sea, de 72 combinaciones entre estas bases de entrenamiento y modelos de aprendizaje para ver cuál era Ujú. el que mejor nos daba. En eso lo que hice fue, nada, obviamente evaluar el área debajo de la curva y Ujú. tuve todos estos puntos en donde en el eje de las X podemos ver las distintas bases y en Ujú. colores podemos ver los modelos. Ujú. Obviamente hay modelos que performaron mejor, otros que performaron peor. El modelo que mejor performó fue el LightGMB, que es una variación también, es como similar al XGBoost Classifier, que es una variación del Random Forest. Ujú. Y tuvimos un área digamos, el AUC o el área debajo de la curva es del 89% y fue el Ujú. que mejor rendimiento tuvo, ¿no? Ujú. Cuando vemos por promedio, por base de entrenamiento, podemos ver que por ahí, la más intuitiva, la más antiintuitiva, digo, es que las dos técnicas de random undersampling y oversampling fueron las que mejor performaron a través de todos los modelos, ¿no? Ujú. Promedio el random oversampling generó un 86% de área debajo de la curva y el Ujú. undersampling un 83%. Obviamente el dataset original fue el que peor performó. Porque es el más desbalanceado. Y sí. Bien. Em,
Y por último, cuando vemos el promedio por modelo para ver cómo se performan los modelos a través de las distintas bases, el que mejor performó como fue también el que dio más alto rendimiento, que es el IGMB, después regresión logística, XGBoost Classifier, y el que peorcito anduvo fue vecinos cercanos. Muy bien. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ok, ¿y ahora qué hacemos? Ya sabemos que el área debajo de la curva del IGMB con Random Oversampling es el mejor, el que mejor área tuvo. Pero acá se plantea la pregunta que hizo usted hace un ratito, que es, bueno, el área debajo de la curva puede ser una, pero la forma de la curva puede ser diferente. Entonces, en función del, no es lo mismo una curva que empieza muy empinada, con alta pendiente y después se hace lisa, a una que empieza con baja pendiente y llega al 100 rápido, por ejemplo, Mm. porque vamos a tener distintos trade-off económicos, ¿no? Eso es, muy bien. Exactamente. Entonces, lo que hice fue, obviamente, hacer una evaluación económica en distintos puntos de la curva ROC para cada uno de los modelos. En este caso, lo que hice entonces fue tomar 3 puntos máximos para cada modelo, Ujú, para el cual establecí un FPR máximo, o sea, un False Positive Rate máximo, y que me traiga el TPR de ese punto, ¿no? ujú, Entonces, lo que hicimos fue básicamente traer, decir, por ejemplo, cuando el FPR es 5, tráeme cuál es tu máximo TPR. Y bajo ese punto, evaluamos económicamente cada una de las alternativas. bien. Y lo mismo para 5, 10% y 25% para ver cuál es la opción más conveniente. Bueno. Entonces, ¿cómo se calcularía esta evaluación económica o cómo se Ujú, haría? Bueno, acá en estos puntos hay que ir a la matriz de confusión para entender qué significa cada uno de los incisos de la matriz. ujú, En el caso de los true negative, que son los usuarios, acá un disclaimer, partiendo de la base del profit actual digamos, que el banco está funcionando, o sea, si partimos de la base de que el banco está funcionando y está dejando pasar a todos hoy en día, ujú. Sí. las variaciones se generarían bajo el falso positivo y el verdadero positivo. Ujú, Entonces, el true negative o los verdaderos o los que son usuarios no fraudulentos clasificados como no fraudulentos no generarían variación contra este escenario, pero en realidad son los que ujú. generan ganancia, ¿no? Sí. Los falsos positivos son los usuarios fraudulentos que clasificamos como los usuarios no fraudulentos que le clasificamos como fraudulentos, son los que generarían la pérdida, porque son usuarios que no voy a estar dejando pasar al banco y que iban a ser usuarios buenos, entonces voy a perder de ganar esa ganancia, o sea, un costo de oportunidad. Ujú, Los falsos negativos son los fraudulentos que no detecto, que con respecto a la situación actual no generarían variación, y los verdaderos positivos son los usuarios fraudulentos que clasifico efectivamente como fraudulentos y son los usuarios que me terminarían generando ganancias, porque son los usuarios que digamos, a Vos los vos lo, cuales voy lo estás a dar. comparando con la situación actual. Yo lo Exacto. hubiera hecho comparando con o sea, lo que sería un flujo de caja. ¿Sí? El Sí, verdadero en realidad, negativo, sí. entonces un usuario que me genera ganancia porque opera. El falso positivo es un usuario que no deja operar, Ujú. entonces ese no me generaría ni ganancia ni pérdida. O como lo pierdo, podría pensar que la pérdida es el costo de adquisición de ese cliente, que podría ser el presupuesto de marketing dividido por la cantidad de nuevos clientes del periodo. El falso Exacto. negativo sería el fraudulento que se me coló y ahí pierdo el fraude que me hace. Tener la pérdida. Y el verdadero positivo es uno fraudulento clasificado como fraudulento. Ese no me genera movimiento de plata porque no lo dejo operar ni lo quería como cliente. Así es. En el Pero son gráfico. dos formas de plantearlo, no está mejor o peor una u otra. No, no, está claro. O sea, en el gráfico de ganancias que vamos a ver más adelante ¿Mm? está el cálculo está hecho así, porque obviamente Está tengo que hacer perfecto, el y está cálculo de profit comparado actual. respecto del modelo actual, con lo cual, si te da positivo, que es mejor que lo actual, si te da negativo, es que es peor que lo actual. No, no, el gráfico está hecho como flujo de caja. O sea, Ajá. está hecho exactamente como lo dijo usted. Ah, Nada más que bueno. acá lo puse de esta forma para que tenga correlación con la curva ROC. Ah, bueno, bien, bien. Pero bueno, avanzando un poco más a números, Sí. básicamente para poner en números lo que acabamos de ver, Ujú, hay que tomar una serie de supuestos, o de supuestos que en realidad serían ujú. variables económicas, Ajá. en donde tenemos que saber cuánto me genera un usuario que no es fraudulento y cuánto pierdo por dejar pasar a un usuario fraudulento. Ujú.
Entonces, para esto lo que tomamos es el ticket promedio mensual que hacen actualmente los usuarios no fraudulentos, el margen comercial promedio, o sea, de la cantidad de plata Ujú, que me pide, cuánta me queda en mi bolsillo, y por ujú, último la vida útil promedio, porque yo voy a estar dejando pasar usuarios que puede que operen determinada cantidad de veces. Entonces, con ujú. esas tres variables, lo que voy a tener es lo que se llama el lifetime value, que es Está el perfecto. valor de la vida, el valor del cliente a lo largo de su vida útil. Bien. Con estas tres variables, considerando que transacciona $200, tiene un margen de 5,8 y una vida útil promedio de 7 meses, Ujú, por cada usuario no fraudulento que dejemos pasar que dejemos pasar al banco, estaríamos ganando $81,4 hoy. ujú, Por lo tanto, la pérdida por falso positivo, o sea, usuario que no deje pasar al banco, va a ujú. ser de $81,4. Y por otra Ajá. parte, también tengo que analizar lo que es la pérdida por dejar pasar a un usuario fraudulento, que en el caso de los usuarios, en el caso de fraude en general, siempre son mucho más costosos los fraudulentos que los no fraudulentos, lógicamente, porque lo Ujú. dejas pasar y te hace un hueco. Claro. Entonces, en este caso, pusimos un ahorro promedio de $900, Por digamos cada que sería verdadero positivo. Está bien. exactamente, por cada verdadero positivo. Sí, estos números normalmente te los termina pasando la gente de control de gestión o Sí, algún órgano así que mira el negocio. Bien. exacto. Así que bueno, ya teniendo todo eso, lo que Ajá. podemos ver acá en este gráfico de la derecha es Ujú. la ganancia por mes que me generaría cada uno de los modelos, Sí, evaluándolos exactamente bajo los números que muy tenemos. bien. En los colores están las bases, en las formas están los modelos, y Ajá, podemos ver cómo es toda la distribución de los modelos. ajá. Entonces, acá lo que podemos decir, bueno, ok, se puede ver más o menos cuáles son los mejores, pero nos faltaría saber cuánto estamos ganando actualmente sin prender ningún Sí. modelo. Una cosita. Sí, El amarillito, este de acá arriba que está ahí solito. ahí lo vamos a ver. Eh, entonces, como dije, tenemos que ver cuánto ganamos actualmente sin modelo. Entonces, lo que podemos ver acá, en este caso, es que sin modelo, con el flujo de caja que habíamos hablado recién, el ¿Mm? banco está ganando por mes 6,5 millones de dólares, ¿no? Bien. Entonces, y que sería exactamente esta línea que tenemos acá. Entonces, Ajá. todos los modelos que tengamos por debajo de esa línea, por más de que detecten fraudulentos, van a perder plata porque están echando muchos no fraudulentos. Muy bien. Y los que tengamos por encima de esa línea van a ganar plata porque en el trade-off sale un Y poco. veo de todos los tipos de dibujitos, con Exacto. los dos lados, lo cual Sí, hace pensar que el tratamiento le pone mucho valor. exacto. El tratamiento y también es el punto en el cual lo tomamos. Que Ujú. recordemos que, viste que habíamos tomado 3 puntos Ajá. en 5%, 10% y 25%. Bien. Eso va a ir haciendo variar también la ganancia del modelo. Ujú. Bien. Entonces, nuestro mejor modelo, el mejor modelo, digamos, con el que construimos, es el IGMB Classifier con Random Oversampling, que tendría una ganancia de 6,8 millones de dólares, o sea, significaría una ganancia de $300.000 con respecto a la ganancia actual por mes. Y acá está el punto amarillito que veíamos arriba, que es el... Ah, ahora me quedo tranquilo. El modelo nivel Dios, que digo yo. Bien. Exactamente. Ya sabemos que nuestro modelo gana plata, pero lo que está bueno saber siempre es cuánto margen de mejora tenemos sobre ese modelo. En este caso, el modelo perfecto que predice el 100% del fraude y deja pasar a todos los que no son fraudulentos, como vemos acá Ujú. en eh, estaría generando 7,8 millones de dólares y vemos que está bastante más lejos de todos nuestros modelos que pudimos construir. Perdón, ¿el perfecto cuál era? Sí, el de acá arriba. Ah, 7,8, sí. O sea, esto te está 7,8. diciendo que todavía tenés, con esto le hiciste ganar al banco $300.000, o sea que tu Exacto. bonus se va a calcular sobre esa base, ¿sí? Un diez Sí, por ciento de $300.000 dan para unas buenas vacaciones, ¿no? puede ser. A mí me alcanza por lo menos. Sí. Ahora, en lo que queda por ganar es un milloncito más que uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Muy bien. Exacto. Lo que decía, que hay mucho margen de mejora de Ujú. toda esta parte, digamos, que es... Ajá. entonces, bueno.
Entonces, bueno, con eso llegamos a las conclusiones, que es Ujú. básicamente el encendido de este modelo generaría $300.000, que es un 6% de crecimiento sobre el profit actual de la empresa o del Bien, banco. un comentario. Sí, Mover el 6% el sí, profit obvio. es un montón. Que en realidad no sería el profit de toda la empresa, sino que sería el profit sobre los nuevos ingresos, ¿no? Bueno, Porque no estamos viendo los clientes que ya son clientes del banco, ¿no? claro, porque Pero, está bien. Bueno, dale. pero sí, es muchísimo. Ujú, Ahora, esto tendría también un lado negativo, que ujú, es el trade-off de no dejar pasar a los usuarios que no son fraudulentos, o sea, el false positive rate, que sería ujú, de un 5%, o sea, tendríamos un 5% menos de clientes por mes. Entonces, ujú. esto sobre todo lo pongo porque obviamente hay cuestiones que exceden por ahí la ganancia, el profit, Sí, sí, como sí, por hay cierre de cuotas mercado. que a Exacto. cumplir de los gerentes que te pueden llegar a odiar, porque a la empresa Exactamente. le va mejor, pero al gerente le va peor. Al gerente de marketing. Claro. Exacto. Y bueno, y por último, esto que mencionábamos recién, que aún así hay un gran margen de mejora que podría llegar a generar o a Ujú, mejorar este profit en un 20%, generando un 1,2 millones de dólares, y ujú, que este margen de mejora viene por el lado principalmente de lo que es feature engineering, o sea, mediante la utilización de nuevas variables, la generación de nuevas variables que tengan más ujú, correlación con los fraudulentos, se ujú. podría obviamente mejorar este resultado y es lo Bien, que nos deja. Así que perfecto. bueno, eso fue todo. Está mi contacto ahí, por si. Bueno, maravilloso. La verdad, muy lindo el trabajo, muy bueno, muy concreto. Me encantó porque realmente tocaste un problema real. Normalmente es difícil que la gente baje a la cancha y arme algo real. Le cuesta mucho, mucho, mucho. Y les gusta mucho más manejarse con cosas así más teoriconosas. Muy bien, señor. Un Bueno, gustazo. Ah, muchísimas gracias. Un gusto. muchísimas de nada. Has aprendido muchísimo. ¿Con quién cursaste la parte de Python? Con Moni, no me acuerdo cómo se llama la chica. Susana. Susana, perdón. Con Susana. Susana, Todo con Susana lo hiciste. sí, No todo con conociste Susana. ni a Anaí ni a Claudia. Anaí, Anaí vi una sola clase que es la de Anaí Valles. De igual manera, la mayoría, tengo que confesar, la mayoría de las clases las hice asincrónicas porque, no, sí, está bien, mientras aprendido está, digamos, pero las hice asincrónicas porque esa hora es justo de entreno, así que Uh, no se puede. no hables de eso que me puede llegar a dar una taquicardia de solo pensar. ¿Sí? Sí. Bueno, viejo, un gustazo. Bueno, Hasta pronto. muchas Chao. gracias, muy bien. Chao.